Está basado en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. El tema es en esto pensar. Ese es nuestro tema en esta mañana. En esto pensar. Es un tema muy pertinente. Es un gran reto para mí compartirlo con ustedes. Mientras meditaba en el sermón, miraba cuántas cosas el Señor tiene que ayudarnos para cambiar nuestra manera de pensar. Y como en muchas ocasiones, a veces pensamos más mundanalmente que espiritualmente. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Así que en esta mañana permítanme orar nuevamente para entonces hacer una introducción y luego compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Padre, una vez más queremos agradecer tu favor, queremos pedirte y rogarte que tú asistas al predicador, que tú ilumines el entendimiento de tu pueblo, no solamente los que estamos físicamente aquí, sino también aquellos que se conectarán a través de las redes. Gracias por cada amigo y gracias, Padre, por todo lo que tú vienes haciendo en esta mañana. Gracias, Padre, porque un día estaremos en un lugar que todo el tiempo estaremos por toda la eternidad dándote la gloria a ti. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu benevolencia, y una vez más te pido perdón por cualquier pecado, a lo que me son ocultos, Señor. Líbrame de mi propia maldad, Señor, y úsame, Dios. Te ruego que me uses. Necesito de tu ayuda, necesito de tu Espíritu Santo, y necesitamos, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento para gloria y honra de tu santo nombre. Un favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Bien. El tema de esta mañana, ¿cómo es? En esto pensar. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Pero antes de entrar, quisiera hacer una introducción breve, y es la siguiente, y cito. John Stott, un teólogo muy conocido en la historia del cristianismo, dijo en una ocasión: si quiere vivir bien, tiene que pensar bien. Si quiere vivir bien, tiene que pensar bien. Fin de la cita. Ahora es interesante, amados hermanos, que nosotros como cristianos debemos de prestar mucha atención a nuestra mente. Mucha atención a nuestra mente. Veíamos en Proverbios que leímos al inicio del sermón, en el versículo 7, que habla que como el hombre piensa, así mismo él es. Lo que implica entonces que toda acción viene de un pensamiento. Y si revisamos la historia bíblica y la historia de la humanidad en general, vamos a descubrir que cada consecuencia, positiva o negativa, ha sido el resultado de buenos pensamientos o de malos pensamientos. Esto significa que las batallas son ganadas o perdidas en lo profundo de nuestra mente. Las batallas son ganadas o perdidas en lo profundo de nuestra mente. Por ejemplo, quisiera citar un ejemplo, es el caso de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. ¿Cómo así? Bueno, ellos pensaron pecaminosamente. ¿Por qué? Porque creyeron más a la mentira de Satanás que a lo que Dios le había dicho. Es tan tal que muchos estudiosos entienden que Satanás logró en la conversación traer la atención de Eva en su pensamiento, por lo cual muchos estudiosos entienden que Eva pecó antes de comer el fruto. Lo que pasó fue que cuando comió el fruto, consumió lo que ella había pensado. Si tú ves el texto bíblico, dice que ella cuando vio el fruto, comenzó a pensar que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando ella comió, consumó lo que había pensado. Cito nuevamente que nosotros como cristianos tenemos que ver cómo estamos pensando.
que muchas veces en nuestro diario vivir, en el día entero, pensamos más pecaminosamente que espiritualmente. La mente juega un rol vital en la vida cristiana. Pablo sabía esto y ya concluyendo esta carta, él llama a los filipenses y a nosotros también a meditar y pensar en una serie de cosas que protegerán nuestra mente y nos llevarán a pensar de una manera que sea conforme a la mente de Cristo, ya que ninguna batalla espiritual se ha ganado o perdido sin la participación de la mente. No hay acciones inocentes. Si alguien te dice, yo no lo quería hacer, te está hablando mentira. Si lo hizo, fue porque lo pensó. Con lo cual, amados hermanos y amigos que nos acompañan y aquellos que están conectados, prestemos atención a lo que vamos a compartir hoy, porque este es un reto que tenemos todos. No es que yo estoy fuera de esto, yo estoy metido ahí adentro. Todos estamos metidos ahí adentro. Y al igual que tú, también yo en ocasiones he pensado más carnalmente que espiritualmente. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios para sus hijos? Y eso es lo que Pablo está hablando de esta iglesia, de Filipenses, y a nosotros esta mañana. Entonces, con esa introducción, veamos dos puntos basados en estos dos versículos de Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, cuyo sea de paso, todos sabemos que en el contexto a Pablo viene hablando de que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y el Dios de paz mandará vuestros corazones, ¿verdad? En Cristo Jesús. En este contexto Pablo habla de regocijado en el Señor, nuevamente os digo regocijado, pero en este contexto está la disensión entre Bodia y Síntique y cómo Pablo le llama a ponerse de acuerdo en el Señor. Amén. Pero aquí él empieza diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nuestro primer punto, basado en este versículo 8, es en qué debemos nosotros ocupar nuestra mente. ¿En qué debemos ocupar nuestra mente? Voy a repetir otra vez el versículo 8. Por lo demás. Por cuanto yo he venido diciendo todo esto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La Biblia, la versión de las Américas, creo que termina el versículo diciendo, en esto meditar. En esto meditar. La Reina Valera usa la palabra en esto pensar. Ahora, permítame desempacar este versículo bíblico, porque Pablo habla de una serie de cosas que nosotros como creyentes debemos de ocupar nuestra mente. Y lo que Pablo empieza diciendo a los hermanos de Filipo es que él le exhorta a pensar en lo verdadero. Y si hay algo que es verdadero, es porque también hay algo que es falso. Si hay verdad, es porque hay mentira. Y Pablo exhorta a los hermanos de Filipo a que piensen o ocupen su mente en todo lo que es verdadero. Dice un estudioso, la verdad es todo aquello que corresponde a la realidad y por ende es congruente con lo que Dios ha revelado en su palabra. Hermano, si hay una verdad absoluta, infalible, inerrante, pura, santa, es la palabra de Dios.
En Juan 17:17 Jesús hablando dice: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos permite ver la vida del ángulo correcto y nos permite reaccionar de acuerdo con la mente de Cristo. Un tema que estamos estudiando los viernes. La palabra de Dios nos permite ver las cosas como Dios la ve. El cristiano tiene que tener una cosmovisión bíblica, una mente basada en lo que Dios ha dicho. Pablo le dice a los filipenses que ocupen su mente en todo lo verdadero. Decía un estudioso: todo pensamiento, toda palabra y toda acción que no corresponde al estándar de la palabra de Dios es pecaminoso y debiera llevarse cautivo a los pies de Cristo, como enseña 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Cualquier pensamiento que no se conforma a la palabra de Dios es muy probable que sea entonces pecaminoso. Y si eso es así, la exhortación que la Biblia nos dice de esos pensamientos es que los llevemos cautivos a los pies de Cristo. Miguel Núñez comenta, y cito: si nuestra mente no está saturada por la palabra de Dios, estarán saturadas por la mentira del mundo y las inclinaciones pecaminosas de nuestra carne. Si nuestra mente no está saturada por la palabra de Dios, es muy probable que esté saturada de otra cosa. Y todo lo que está fuera de la palabra de Dios es muy probable que sea pecaminoso. Aunque vamos a ver más adelante que hay cosas que no son pecados, pero pueden llevar a pecar. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 17 al 24, lo siguiente: esto pues, y digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo que andan los gentiles? En la vanidad de su mente. ¿Y qué dice Pablo? Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿A quién le dice Pablo eso? A los efesios, a creyentes. Y le está diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no vivan, que ya no caminen como Pablo, como los otros gentiles que andan como en la vanidad de su mente. ¿Por qué ellos andan así? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojado y vestido del nuevo hombre y renovado en el espíritu de vuestra mente. Amados hermanos, lo único que yo te puedo decir, y lo meditaba en esto, y le pido a Dios que me ayude, que puede traer renovación en nuestra mente cuando nuestra mente está saturada con la palabra de Dios. Pablo exhorta a los filipenses a que piensen en todo lo verdadero. Pero también Pablo exhorta a los filipenses a pensar en todo lo que es honesto. En todo lo que es honesto. John MacArthur comenta, y cito: esta palabra honesto denota algo que es digno de respeto, que lleva a meditar o pensar en todo aquello que merece admiración, adoración, es decir, lo sagrado y no lo profano. Fin de la cita. La palabra honesto denota adoración, es decir, exaltar lo sagrado y no lo profano. Pero como decía alguien, lamentablemente en este cuerpo caído y en este mundo caído, a veces tenemos dificultades para discernir la verdad del error, y a veces hay cosas que no son pecado en sí mismas, pero que nos pueden llevar a pecar, y a veces lo abrazamos y la practicamos. Por ejemplo,
Mira lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es interesante resaltar que la palabra peso en ese contexto es toda aquella cosa que no es pecado, pero que nos pueden llevar a pecar. Toda aquella cosa que no es pecado, pero que nos pueden llevar a pecar. Algo que me llamó la atención mientras preparaba el sermón es la definición que en una ocasión la madre de los hermanos Wesley dijo sobre lo que es la definición del pecado a nivel práctico. Y presten atención porque creo que es digno de que prestemos mucha atención. Dice esta hermana, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios, o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente cuán bueno sea en sí mismo. Y eso es digno de que lo meditemos. Porque hay muchas cosas que son buenas y que son lícitas. Pero si eso está ocupando en mi vida, en mi mente, y en lugar de eso llenarme de Dios, lo que me está pensando más en mi cuerpo, mi carne, mi cosa, eso es pecado. Sí. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿es malo hacer ejercicio? No. Pablo dice que el ejercicio corporal para poco provechoso, lo dice a Timoteo. Ahora, ¿por qué dice que para poco provechoso? El mismo versículo lo dice. Porque nada más sirve para esta vida. Pero le recomienda, le exhorta, ejercítate ¿para qué? Para la piedad que sirve para esta vida y para la venidera. O sea, ella dice que pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder de la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Miguel Núñez comenta, y cito, nada que aumente el poder de la carne sobre tu espíritu puede ser considerado como honesto. Nada que aumente el poder de la carne sobre tu espíritu puede ser considerado como honesto o digno, que es una virtud a lo que Pablo nos llama a nosotros a pensar. Nada que aumente el poder de la carne puede ser considerado como honesto. Y yo creo que tú y yo sabemos que hay una lucha, una guerra entre la carne y el espíritu. Y una lucha avasallante, una lucha constante, hasta que Cristo venga. La carne no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede. Y la única manera que tú y yo podemos someter la carne a raya es si nosotros alimentamos más al espíritu que a la carne. ¿Y cómo alimentamos más al espíritu? Sumergido en la palabra de Dios. Pablo exhorta también a los filipenses a pensar en lo justo, en lo verdadero, en lo honesto y en lo justo. Dice un estudioso, esta palabra hace alusión a todo lo que se conforma al carácter perfecto de Dios, lo que implica que no es pensar en lo que yo considero justo, sino en lo que Dios considera que es justo. Lo que implica que el creyente debe de pensar no pecaminosamente en lo que él cree que es justo,
sino en aquello que está en armonía con la santidad divina de Dios. Hermano, yo creo que tú y yo no todo el tiempo hemos pensado de una manera justa. Yo creo que tú y yo en múltiples ocasiones hemos pensado pecaminosamente. Muy pecaminosamente. Sabiendo que tenemos un diablo, si no nos reprende aquel enemigo que nos manda a darlo continuo una y otra vez a nuestra mente. Por eso en una ocasión el hermano Charles Spurgeon dijo que el cristiano no puede evitar que las aves vuelen sobre la cabeza, refiriéndose a los pensamientos, pero sí podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, evitar que hagan nido. Yo creo que todos estamos conscientes, y si somos honestos, de una manera u otra, en ocasiones no hemos actuado de una manera justa. En muchas ocasiones. Pero Pablo le dice a los filipenses que piensen en lo justo. No lo que yo considero justo, sino lo que Dios considera que es justo, aunque sea contrario a lo que yo pienso. Lo que Dios considera es mejor todo el tiempo. Pablo también exhortó a los filipenses a pensar en lo que es puro. Y es interesante que esta palabra puro hace alusión a aquello que está libre de corrupción. Si eso es así, tú y yo sabemos que en este mundo caído ninguno de nosotros estamos libres de corrupción. Miguel Núñez comenta y cito: aunque la realidad es que ninguno de nosotros está libre de corrupción y solo Dios y su palabra están libres de mancha, hay un llamado a prestar atención a todo lo que tiene que ver con Dios y un llamado a permanecer libre de toda la contaminación de las cosas de este mundo. Fin de la cita. Eso es cierto, que ninguno estamos libres de corrupción, solo Dios, pero un llamado. ¿A qué? A estar libre de corrupción. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecado ajeno, consérvate puro. ¿Que te conserve cómo? Puro. En 1 de Juan 3, versículo 1 al 3, mira lo que dice el apóstol Juan. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que hace que tiene la esperanza en que Cristo vuelve? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y por eso que le digo, hermano, que prestemos atención a esto, porque es un reto para cada uno de nosotros. El Dios que tú y yo servimos sabe cómo está tu vida espiritual. Él sabe cómo está mi vida espiritual. Y una de mis oraciones continua que yo le hago al Señor es que me ayude a ser cristiano, que coja el Evangelio en serio. Que cojamos el Evangelio en serio. Yo oro por eso en mi vida personal. Que Dios me ayude a ser cristiano. Que Dios me ayude a coger el Evangelio en serio. Porque yo pudiera estar predicando 20 años aquí en un púlpito y al final de mi carrera el Señor decirme, como le va a decir a muchos, que lo enseña Mateo capítulo 7, que vendrán a Él y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor le dirá: apartado de mí, yo no lo conozco. Uno de los textos más impresionante. 30 años predicando y que el Señor te diga: apartado de mí, yo a ti no te conozco. Dios me libre, yo no quisiera ser como Judas. Y caminó 3 años con Jesús. Y al final, Pablo exhorta a los filipenses a pensar en lo verdadero, a pensar en lo justo,
a pensar en lo puro. Pero también Pablo exhorta a los filipenses a pensar en lo amable. Esta palabra denota amabilidad, gentileza, que es lo contrario de áspero, cruel, de cortés, irrespetuoso, arrogante, soberbio, orgulloso. Pablo exhorta a los filipenses a pensar en lo amable. Pablo le habrá hablado a los filipenses de esto, y en el mismo capítulo 4, versículo 5, le dice: vuestras gentilezas sean conocidas ante todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres, el Señor está cerca. Cristo viene y Él está en medio nuestro. Decía un estudioso, aquí vemos que Pablo nos habla que vuestras gentilezas sean conocidas delante de todos los hombres, el Señor está cerca. Y hoy vemos que toda acción viene de un pensamiento, lo que estamos compartiendo hoy. Lo que implica que esa gentileza se piensa primero y luego se demuestra. Vuestras gentilezas sean conocidas ante todos los hombres, no solamente ante los cristianos, ante todos los hombres. Y Pablo concluye soltando a los filipenses a pensar en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Dicen varios estudiosos, esta exhortación de Pablo hace referencia a lo que es de gran estima o que goza de gran reputación. Entiendo que la clave para una vida recta es tener pensamiento piadoso, y solo lo podemos lograr saturando nuestra mente con la palabra de Dios. Fin de la cita. Salomón, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente, cito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nosotros sabemos y entendemos que en múltiples textos la palabra corazón, hace alusión a la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. ¿Por qué? Porque toda acción viene de un pensamiento. Toda acción viene de un pensamiento. Ahora bien, nuestro segundo punto está basado en el versículo 9. Nuestro primer punto fue en qué debemos ocupar nuestra mente. Y nuestro segundo punto es la manera de pensar se muestra en el estilo de vida. Decía ahorita que toda acción viene de un pensamiento. Y como el individuo piensa, así es. Sí. Si mi mente está saturada de la palabra de Dios, es muy probable que mi estilo de vida también refleje a Dios. Alguien decía, si tú quieres que tu piel se broncee en el sol cuando vas a la playa, ¿qué tú tienes que hacer? Es ponerte al sol. Y si tú quieres que te broncee más, es ponerte más al sol. Si tú quieres parecerte más Cristo, tienes que exponerte cada día más a la palabra de Dios. Porque es así. Vamos a ver lo que Dios quiere. Vamos a ver el poder del Evangelio transformando nuestra vida. Y vamos a ver a Cristo en nosotros. Entonces, la manera de pensar se muestra en el estilo de vida. Veamos el versículo 9. ¿Qué dice? Lo que aprendiste, oye bien lo que dice Pablo, y recibiste, y oíste, y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a repetirlo otra vez. Lo que aprendiste, y recibiste, y oíste, y viste en mí, ¿el qué? Esto hacer. Hay otra versión que dice, esto practicar. Esto practicar.
y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Pero la Reina Valera usa la palabra esto hacer, y hay otras versiones que usan la palabra esto practicar. ¿El qué? Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí. John MacArthur hace un comentario, permítame dividir también este versículo, y en esta ocasión lo vamos a dividir en dos sesiones. La primera sesión es lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. ¿Qué dice el hermano a John MacArthur? Y cómo prestar atención acá. Dice, los apóstoles eran más que una fuente de conocimiento doctrinal. Ellos eran ejemplo de la norma de conducta cristiana. Al recordarle a los filipenses lo que vieron en él, Pablo recurrió a la experiencia directa que tenían con él. Ellos habían observado su carácter durante la estadía del apóstol en Filipo y sabían que no había contradicción entre el mensaje que predicaba y la vida que llevaba. Debido a que Pablo era ejemplo de la norma que predicaba, podía exhortar a los filipenses a imitar su conducta. Fin de la cita. Pablo no solamente aquí había exhortado a los filipenses en este sentido. Si nosotros vamos al capítulo 3, versículo 17, él le dice a los filipenses lo siguiente: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad. ¿El que Pablo? A lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y si nosotros vamos al libro de Filipenses, en ese capítulo 3, vamos a encontrar a dos siervos del Señor que son dignos de imitar. Y ahí está Timoteo y también está Epafrodito, que se manejaron con una conducta digna de imitar. Pablo exhorta a estos hermanos a lo que aprendiste y recibiste y viste en mí, esto hacer. La manera de pensar se muestra en el estilo de vida. Ahora, él concluye este versículo con la parte B y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Pablo le da un recordatorio a los filipenses y a nosotros de que quienes demuestran actitudes, pensamientos y actos piadosos serán guardados por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque Él es el Dios de paz. Él es el Dios de paz. Pablo le da un recordatorio a los filipenses y a nosotros de quienes demuestran actitudes, pensamientos y actos piadosos serán guardados por la paz de Dios, ya que Él es el Dios de paz. Permítame entonces, amados hermanos, cerrar esta parte haciendo varias aplicaciones de estos dos versículos. El apóstol Pablo le habla a los filipenses y por ende a nosotros. Varias aplicaciones. Y la primera aplicación yo la saqué del libro Renova tu mente del hermano Miguel. ¿Cómo cultivo una mente que honra a Dios? Recuerden que nosotros nacemos bajo la esclavitud del pecado. El Señor nos libra a la tiniebla y nos trae su luz mirable. Naturalmente el hombre no quiere saber de Dios. Las cosas no vienen espontáneas. Yo sé que Dios es un Dios de milagros y Dios lo puede hacer, lo hizo con Pablo. Pero cuando tú vas a la Biblia, en su mayoría, por ejemplo, los discípulos fueron discipulados por el mismo Jesús, los apóstoles.
A lo de Pablo fue algo sobrenatural. Que Dios lo puede hacer cuantas veces quiere, Él es soberano. Por lo general, para nosotros cultivar una mente bíblica, vamos a ver lo que dice Miguel. ¿Cómo cultivo una mente que honre a Dios? Dice Miguel, cito, pasando tiempo en la palabra de Dios. Aquello que empleamos tiempo para aprender afectará la manera como pensamos y cómo actuamos. ¿Cómo nosotros podemos cultivar una mente que honra a Dios? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Sumergido en las Escrituras. ¿Por qué? Porque aquello que empleamos tiempo para aprender afectará la manera como yo pienso y cómo actúo. Si pasamos, sigue diciendo Miguel, poco tiempo en la Biblia o en lectura cristiana y mucho tiempo en cosas triviales como programas de televisión que no aportan nada edificante o expuesto a ideas distorsionadas, eso afectará mi mente, como resultado afectará mi estilo de vida. Eso es así, hermano. Como el hombre piensa, así es. Si mi vida, lo que esté saturada de lo secular, yo voy a pensar como lo secular y voy a actuar como lo secular. Si de eso es lo que está saturado en mi mente, yo voy a reaccionar de esa misma manera. Ahora, ¿cómo yo cultivo una mente que honra a Dios? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Dice Pablo a los hermanos de Roma. Dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo único que tiene poder para transformar vuestro entendimiento, la palabra de Dios. No conforméis a este siglo, no conforméis a este sistema, no conforméis, sino renovaos. ¿El qué? El espíritu de vuestro entendimiento, la mente, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Pero eso no va a venir espontáneamente. Hay que ponerse a la palabra de Dios. Saturarse. No sé cuánto han tomado un jugo o un café saturado de azúcar. Hay que saturarse en la palabra de Dios. ¿Cómo yo me saturo de la palabra de Dios? Pasando tiempo en él. Otra aplicación. Procuremos la opinión de Dios por encima de la nuestra. ¿Qué implica eso? Que antes de yo hacer algo, yo tengo que verificar qué piensa Dios de lo que yo quiero hacer. Bueno, nosotros nos quemamos todo en eso. A veces nosotros hacemos cosas por impulso, por emoción, y le damos para adelante. Pero tú oramos, buscamos la voluntad de Dios, analizamos, tiramos los cálculos, miramos, a veces no. A veces pensamos y actuamos. Pero Dios es tan bueno y su misericordia es tan infinita que Dios nos ayuda. Pero tenemos que aprender de los tropezones que damos en esta vida. Sí. Es verdad que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero si es verdad que ayudan a bien, algo debo yo de aprender de esto que me pasó, para no volverlo a hacer. Si alguien tropieza con la misma piedra, hago una pregunta: ¿el problema es la piedra o la persona? El problema somos nosotros. Procuremos la opinión de Dios por encima de nuestra opinión.
¿Qué dice Dios? Si Dios dice que no haga eso, no hay que buscar a quien está pataleando. Dios dice que no. En una ocasión, yo recuerdo que tuve una consejería de una persona cristiana que estaba poniendo los ojos en una persona no cristiana. Y esa persona se reunió conmigo para escuchar mi opinión. Y me dijo, yo pensé mucho venir a hablar con usted, porque yo sé que usted me va a decir lo que Dios dice. Y yo le dije, es que no te puedo decir otra cosa. Ahora, y tú sabías que yo te iba a decir lo que Dios te dice. Estoy llamado a agradar a Dios antes que a los hombres. Se aplica lo que Dios dice. Y Dios dice que no te doy una ayuda igual. ¿O acaso tú quieres que yo te diga otra cosa? Si te digo otra cosa, entonces no estoy en mi opinión y no en la opinión de Dios. Usted no sabe lo que Dios puede hacer, Él la puede convertir en que sí, pero espera que usted que se convierta. Y cuando dé fruto, dile arrepentimiento, ora a Dios, y si esa es la persona que Dios tiene para ti, el Señor busca la manera, la forma de cómo esa persona llegue a ti. Pero procuremos la opinión de Dios por encima de nuestra opinión. La opinión de Dios es santa, es pura, es perfecta. La nuestra es pecaminosa. Tercera aplicación, escudriñar la Escritura para ser como Cristo. Y eso es muy importante, porque eso me ministró mucho. Escudriñar la Escritura para ser como Cristo, y no solo para información o para enseñar a otros. Escudriñar la Escritura para ser como Cristo. No solamente para enseñar a otros o mera información, sino para ser como Cristo. Otro punto de aplicación, antes de que nosotros tomemos una decisión, debemos de preguntarnos si glorifica a Dios. Recordemos que estamos hablando de la mente, que lo que se piensa, se hace. Antes de tomar una decisión, debemos de preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios? ¿Por qué? Porque 1 Corintios 10:31 nos dice, ya sea comáis o bebáis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Glorifica a Dios esto? ¿Exalta a Dios esta decisión que va a tomar? Bueno, que me va a ir bien, estoy pensando yo eso. ¿Pero qué dice Dios? Y si Dios dice lo contrario, hermano, no nos metamos. No nos metamos, porque si Dios dice otra cosa a lo que tú estás pensando que quiere hacer, y tú y yo nos metemos, hermano, vamos a sufrir la consecuencia. Porque Dios es perfecto y Él sabe lo que dice y por qué lo dice. Amén. Ahora, por último, la quinta aplicación, tener disciplina en lo que hacemos nos ayuda enormemente a cultivar una mente bíblica. Tener disciplina en lo que hacemos nos ayuda también a cultivar una mente bíblica. Creo que en una ocasión de un estudio y llegamos al punto de la disciplina, cuando estamos hablando del estudio de los temperamentos. Y muchos de nosotros llegamos a la conclusión de que la vida se trata de carácter y de disciplina. Y a veces nosotros somos muy disciplinados para cosas triviales, momentáneas y pasajeras. Pero a veces no somos disciplinados a las cosas espirituales. Tener disciplina en lo que hacemos nos ayuda enormemente a cultivar una mente bíblica. Por eso, quisiera culminar esta exhortación con algo que dijo el hermano Martin Lloyd-Jones en un libro que se llama Depresión Espiritual, lo cual recomiendo que gratis en internet lo puede descargar. Depresión espiritual. Mira lo que dijo el hermano Martin Lloyd-Jones, haciendo alusión a lo que nosotros pensamos y cómo actuamos. Dice,
Lo reto a leer la vida de cualquier santo que haya que haya galardonado la vida de la iglesia, sin notar al instante que la mayor cualidad de la vida de ese santo era la disciplina y el orden. Sin excepción, es la característica universal de todos los hombres y mujeres sobresalientes de Dios. Lea acerca de Henry Martin, David Brainerd, Jonathan Edwards, los hermanos Wesley y los hermanos Whitfield. Lea su diario, sin importar a cuál rama de la iglesia pertenecieron. Todos tuvieron vidas disciplinadas y subrayaron la necesidad de esta. Sin duda alguna, esto es algo completamente bíblico y absolutamente esencial para cultivar una mente que honre a Dios. Fin de la cita. ¿El qué? Es bíblico, la disciplina. Es bíblico. Dios nos llama a cultivar disciplina. Dios nos llama a cultivar un carácter. Ahora, sabemos que solo no lo vamos a lograr. Y es por eso, amados hermanos, que hoy yo quiero cerrar este sermón dando gracias a Dios por Jesucristo, el sacrificio en la cruz. Aquel que se hizo hombre y vino a este mundo y caminó con una mente pura, limpia, perfecta, a una magnitud que como él pensaba, así actuaba. El pensamiento de Cristo estaba saturado de honrar a su Padre, de hacer la voluntad de Dios. Y en algunos textos de la Escritura nos encontramos Jesús hablando, haciendo alusión a eso. Mi deleite es hacer la voluntad del que me envió. Pero al mismo tiempo, suplicar a Él su favor sobre nosotros, para que Él nos ayude en el poder de su Espíritu, a que nosotros podamos cultivar una disciplina, para cultivar una mente bíblica, y así nosotros poder reflejar el poder transformador del Evangelio que ha venido por la gracia de Dios a nuestra vida. ¿Por qué quiero orar por esto? Porque separado de Cristo, según Juan 15:5, nada podemos hacer. Amado, separado de Él, nada podemos hacer. Que Dios nos asista y nos ayude y nos regale abundante gracia. Y que tú y yo podamos revisar cómo estamos, qué está saturando nuestra mente, a qué tú y yo le estamos dedicando más tiempo. Que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para disciplinar su palabra, saturarnos de la palabra de Dios. Hay una disciplina espiritual que todos conocemos, que es la oración, y a veces es la menos usada por nosotros. Hay un alimento espiritual que es la palabra de Dios, y a veces no la comemos. No la comemos. Pero le estamos dedicando mucho tiempo a otras cosas que son para esta vida. Y es por eso que a veces tú y yo hemos reaccionado a veces de una manera que no trae gloria a Dios. Pero ¿sabe qué ocurre? Cada vez que yo he pecado, cada vez que he reaccionado de una manera que no trae gloria a Dios, ¿sabe cuál es la respuesta? Falta de santidad. Falta de santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No va a ser perfecto en este lado de la eternidad, pero la meta es ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Que el Señor nos ayude y en su gracia nos dé la gracia
para salir de las cuatro paredes y sacudirme y decirme un momentito, yo tengo que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Jesús dijo que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sea la boca de Dios. ¿Qué tiempo le estoy dedicando a la Biblia? ¿Qué tiempo estoy dedicando a Dios? ¿Qué tiempo me estoy sumergiendo en la cosa de mi Dios? ¿Cómo estoy viendo yo el Evangelio? ¿Cómo lo estoy viviendo? Que Dios nos dé la gracia de pensar en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en todo lo buen nombre. Que Dios nos dé la gracia de pensar en todo lo verdadero. Dice Pablo, lo que aprendiste, oíste y viste en mí, hecho practicar. Los apóstoles no solamente enseñaron, ellos procuraron vivir lo que enseñaron. Que Dios nos dé esa gracia de hacer lo que dice Santiago, que no seamos tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. En una ocasión hubo una hermana que salió de la iglesia y otro hermano no había ido. Y en el camino se encontraron y ese hermano que no fue al culto le preguntó a esa hermana, ¿ya se terminó el servicio? ¿Terminó el culto? Mi hermana dijo, sí, ya se acabó. Ya el pastor terminó de predicar. Pero ahora me toca a mí vivir la palabra que Dios trajo a través del pastor. Hermano, nadie va a burlar a Dios. Nadie. El Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Y nos ayude a cultivar una mente bíblica que honre a Dios. Y de la única manera que puede ser, saturándonos en la palabra de Dios. Y la única manera que yo puedo saturarme en la palabra de Dios es exponiéndome a la palabra de Dios. Amén. Amén. Cierro con esto. La práctica hace el maestro. No sé si han oído esa frase. Y todo lo que hemos estudiado aquí, que somos profesionales, o tenemos un oficio, en alguna ocasión nosotros nos expusimos a algún curso técnico para poder hacer lo que hacemos hoy y resolver. No vino espontáneo. Aún aquellos que aprenden una profesión de una manera empírica, tampoco ese aprendizaje no vino espontáneo. Fue viendo a otro que sabía. Vuelvo y cito, Dios es un Dios de milagros. Dice un milagro con Pablo. Por lo general, para tú y yo pensar como Dios piensa, tenemos que sumergirnos y dedicar tiempo a la palabra de Dios. Que también es un milagro en nuestra vida, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, que han de discernirse espiritualmente. Dios nos ha regalado su Espíritu Santo, no estamos solos. Él nos ayudará. ¿A qué? A aprender y a discernir lo que Dios ha dicho para que nuestra mente sea saturada y nuestra vida refleje a Cristo en lo que hacemos. Que el Señor nos ayude. Oremos.